En esta clase vamos a estar reflexionando sobre el impacto de la teología queer en la iglesia evangélica. Quizás sea una clase un poco prolongada porque el tema es de gran importancia para nosotros y espero que puedan seguir con interés el desarrollo de esta clase. En la clase anterior vimos el ingreso paulatino de la teología queer dentro de la iglesia cristiana en general, especialmente protestantes, liberales y cada vez más católicos en América Latina. Lo que creo nos debe preocupar mucho más es el ingreso, el avance de la teología queer dentro de la iglesia evangélica. Si nos sorprendemos y nos preguntamos a qué se debe, indudablemente se debe al debilitamiento de la doctrina de la Biblia dentro de la iglesia evangélica que se viene dando ya por varios años. Por varias décadas, muchos seminarios evangélicos en los Estados Unidos y en Europa, en Inglaterra en particular, han adoptado posturas que antes eran conocidas como liberales, en particular con relación a la Biblia. Primero comenzaron cuestionando la inerrancia de la Biblia, señalando a veces con bastante deleite cualquier error que podían encontrar, según ellos, en la Biblia. Luego pasaron a cuestionar la infalibilidad de la Biblia. Cada vez más lo que se notó fue el énfasis sobre la autoría humana, relegando la autoría divina a un punto teológico bastante irrelevante para el trabajo exegético y hermenéutico. Así que lo que motivaron fue, al igual que los liberales, un estudio de la Biblia como si fuesen simplemente documentos humanos. Obviamente eso produjo un concepto bastante novedoso de la doctrina de la inspiración de la Biblia, cuestionándola, por supuesto. Finalmente, la autoridad de las escrituras fue socavada, directo o indirectamente, muchas veces por medio de estrategias interpretativas que permitían a los estudiosos negar abiertamente las claras enseñanzas de la Biblia. Y nos hace recordar lo que el Señor Jesús dijo acerca de, entre comillas, las tradiciones de los fariseos, que las usaban para negar lo que la Biblia, el Antiguo Testamento, afirmaba claramente. Así que no estamos frente a algo precisamente nuevo. Es algo que el Señor Jesús notó hace 2000 años. La tendencia, gracias al pecado en el corazón humano, de imponer sobre las escrituras conceptos humanos interesados para lograr que la Biblia diga lo que queremos decir. Entonces, los fariseos inventaron varias formas de leer el Antiguo Testamento para no tener que apoyar, por ejemplo, a sus padres con el dinero que tenían, infringiendo así el claro mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Uno podría multiplicar ejemplos de manera en la cual la inteligencia humana se impuso sobre las escrituras para que el, la persona puedan hacer exactamente lo que querían, pasando por alto la enseñanza bíblica. El Señor mostró un claro rechazo a esa actitud hacia la Biblia. Y es claro que tendrá la misma actitud a esos modernos fariseos con sus modernas tradiciones hermenéuticas y exegéticas que vamos a ver en esta clase. Tenemos que notar desde el comienzo tres corrientes que se pueden identificar en este movimiento, entre comillas, evangélico para adoptar la teología queer. En primer lugar, vamos a encontrar
Personas que tienen posturas bastante liberales en cuanto a la Biblia, pero se identifican, se presentan como evangélicos o evangelistas porque tuvieron alguna experiencia de conversión, entre comillas, algún cambio radical en su vida, alguna experiencia religiosa. Y lo que hacen es, usan eso como razón suficiente para llamarse evangélicos. O quizás son personas que leen la Biblia para buscar alguna afirmación, alguna inspiración para el día. Bueno, por eso también se llaman algunos evangélicos, pero básicamente tienen una postura liberal y ellos es una primera corriente que está promoviendo lo que se llaman la teología queer evangélica. En segundo lugar, hay personas que se presentan como evangélicos, no porque han tenido alguna experiencia religiosa, sino porque simplemente quieren ganar una audiencia entre evangélicos con el fin de influenciarlos. Ustedes sabrán que tanto en Estados Unidos como en América Latina, la iglesia evangélica es bastante numérica. Millones de personas que leen la Biblia. Y la iglesia evangélica hasta ahora nunca ha aceptado relaciones homosexuales o la teología queer. Hay esa resistencia al avance de la teología queer. Así que lo que están haciendo, adoptando esa estrategia del caballo de Troya, personas están pretendiendo ser evangélicos, usando el lenguaje evangélico, ingresando a instituciones evangélicas, cuando en realidad no lo son, pero lo que quieren hacer es presentarse como evangélicos para lograr seducir y engañar a los evangélicos a favor de la teología queer. Una tercera corriente son personas que fueron criados como evangélicos. Quizá asistieron a una iglesia evangélica como joven, hasta estudiaron en un seminario evangélico, pero luego adoptaron posturas inclusivas y progresistas. ¿Por qué? Bueno, porque se dan cuenta por dónde va el mundo, que el mundo en general, el mundo secularizado, está aceptando cosas como teoría queer. Entonces, ellos no quieren quedar marginados o relegados y adoptan posturas queer porque quieren ser invitados a dar conferencias, quiere que la gente lea sus libros, quieren ser reconocidos y esa es su motivación. Ahora, obviamente, no somos nadie para juzgar el corazón de las personas. Solo les invito, cuando van analizando o cada vez que encuentran con alguna persona que se presenta como evangélico, pero promueve la teología queer, aprendan a tratar de discernir qué hay en el corazón de la persona. ¿Por qué se presenta como evangélico? ¿Cuál es su carta de presentación, por decirlo así, como evangélicos? Pero aquí espero que entiendan, hay un enorme peligro para el pueblo de Dios. Cada vez más personas están usando la etiqueta de evangélico para promover la teología queer. Es una estrategia. Al igual que hace unos años, mucha gente abogaba a favor del matrimonio homosexual diciendo que querían casarse y cuando se aprobó eh, el matrimonio homosexual, estas personas que se llamaban cristianas, primero se casaron, luego se divorciaron y ahora como cristianos no les interesa el matrimonio. Así que uno se da cuenta mirando hacia atrás que era solo una estrategia. No les interesaba el matrimonio como institución. Simplemente querían presionar al mundo y a la iglesia a aceptar el matrimonio homosexual y una vez que se aceptaba el matrimonio homosexual,
descartaron por completo el matrimonio. Lamentablemente vamos a encontrar lo mismo con la iglesia evangélica. Una vez que logran ganar a los evangélicos a una teología queer, después van a criticar totalmente y rechazar las posturas, cualquier postura que quede de la iglesia evangélica. Y lo triste, hermanos, es que francamente hay muy pocos evangélicos, incluso pastores, que están a la altura de este desafío. Este tremendo reto que nos presenta teología queer dentro de la iglesia evangélica. Dios quiera que esta clase sirva para desafiarnos a la necesidad de aprender a pensar profundamente, analizar esta corriente y estar preparado para dar una respuesta. En esta clase voy a presentar tres eh, personas que se presentan como evangélicos y promueven la teología queer. Uno podría encontrar muchos más, pero estos tres son la vanguardia de lo que temo va a llegar a ser una avalancha en la iglesia evangélica en los siguientes años. Empecemos con este hombre, Rolf Nolasco Jr. Como pueden ver de su fisionomía, él es filipino, pero radica ahora en los Estados Unidos. Él es profesor en un seminario evangélico, a lo menos en nombre. Él es pastor de formación espiritual y teología pastoral en el Seminario Teológico Evangélico de Garrett. Ahora, noten su posición en ese seminario. Le permite influenciar toda una generación de candidatos para el ministerio, ¿no es cierto? Esto no es una coincidencia, es parte de una estrategia que se viene dando. Ahora, este seminario evangélico de Garrett, me puse a investigar un poco y aprendí de que es el resultado de la fusión de tres seminarios antiguos que datan del siglo XIX y que originalmente eran evangélicos. Fueron formados para crear, formar, gestar pastores evangélicos. Pero hoy en día, de evangélico, parece que solo tiene la palabra, el nombre. Este hombre, Rolf Nolasco, dirige seminarios y conferencias promoviendo la inclusión de los queers, no solo en la iglesia, sino en el liderazgo de la iglesia. Hace unos meses o años él estaba al frente de un gran evento en la Iglesia Metodista Unida, empujando la ordenación de personas queer en el ministerio de la Iglesia Metodista Unida. Aquí tenemos un libro que él escribió en el año 2019 que tiene este título bastante llamativo, ¿no es cierto? El amado queer de Dios. En este libro, Nolasco afirma que todos somos hijos de Dios. Claro, a cualquiera le encanta escuchar eso, ¿no es cierto? Sin ninguna aclaración, sin ninguna posible excepción, él afirma abiertamente, todos somos hijos de Dios. Y hace una segunda afirmación general, que todos amamos con amor genuino, que refleja el amor de Dios. Bueno, claro, para las personas leyendo ese libro, resulta muy alentador saber que tu amor que tú tienes para cualquier persona es un amor genuino. Habría que ver si eso es cierto o no. ¿Cómo describir como un amor genuino que te lleva a abandonar a tu esposa de más de 20 años para ahora unirte a un varón? Uno podría describirlo en muchas palabras,
pero llamar eso un amor genuino que te lleva a divorciarte y a maltratar a tu esposa para casarte con una persona con quien tenés interés ahora. Creo que la Biblia usaría otra palabra que describirlo como amor genuino. En fin, Nolasco está escribiendo para queers de un trasfondo evangélico. Esta es la audiencia que él quiere para este libro. Él ha pasado muchos años aconsejando a personas queer en iglesias evangélicas que han sido maltratados, y hay que reconocer que muchas veces, demasiadas veces, como evangélicos, somos culpables de eso. Eso hay que reconocer. Y él ha pasado años aconsejando estas personas y escribe este libro como un esfuerzo pastoral para animar a esas personas en su supuesto andar con Dios. Lo que él afirma es que debemos aceptar nuestra identidad. Debemos seguir amando como lo hacemos. Lo interesante de este libro y lo que lo diferencia de muchos otros libros de la teología queer es que es sumamente eirénico. Es decir, es muy gentil, muy diplomático, muy suave. Si tú lees libros por Marcela Alzau-Reed, vas a encontrar la gran diferencia. Ella es chocante, a veces ofensiva. Nolasco es muy diferente. Él escribe pastoralmente. Él escribe con mucha suavidad, pero uno tiene que evaluar hasta qué punto lo que él está diciendo, aunque lo diga gentilmente, si será o no la verdad. Ahora, el hombre escribe desde una perspectiva de evangélico, un evangélico queer. Claro, habría que ver cómo define él la palabra evangélico. Ahí está el meollo del asunto. Y él escribe como alguien que ha dedicado muchos años a tratar pastoralmente a personas LGTB en iglesias evangélicas en los Estados Unidos. Es interesante leer el libro. Yo lo compré por Kindle de Amazon para leerlo, para ver qué está diciendo. El prefacio al libro fue escrito por un pastor también que se llama evangélico, llamado Ken Wilson. Ahora, Ken Wilson, él mismo ha escrito un libro sobre teología queer para evangélicos. Aquí tienen la carátula. Está en inglés, permítame traducirlo. Una carta a mi congregación. Y notemos el subtítulo. Dice, es el camino de un pastor evangélico para abrazar a personas que son gay, lesbianas y transgéneros en la compañía como de discípulos de Jesús. Sigue, miren cómo abiertamente se presenta como un pastor evangélico. Ahora, él está pastoreando, Ken Wilson estaba pastoreando una iglesia eh, evangélica LGTB y dice esto en la página web de esa iglesia. Somos una iglesia centrada en Jesús. ¿Ya ven cómo se presentan estas personas que promueven la teología queer? No son anti-evangélicos, no están criticando los evangélicos. No, ellos se presentan como evangélicos, tienen toda la apariencia de ser evangélicos. Somos una iglesia centrada en Jesús. Qué lindo, ¿no es cierto? Progresista y gay friendly, es decir, inclusivo a LGTBQ. Fomentamos, noten ese verbo, fomentamos la conexión con Dios a través de la adoración contemporánea y la enseñanza perspicaz o clara de las Escrituras. Bueno, podía ser cualquier iglesia evangélica, ¿no es cierto? Centrada en Jesús, buscando profundizar la comunión con Dios, dedicándonos a estudiar la Biblia, pero promueven la teología queer. Hermanos,
Este es el peligro que la iglesia evangélica enfrenta. Ahora, en el prefacio del libro de Nolasco, El queer amado de Dios, Ken Wilson escribe lo siguiente: ¿cómo me hubiera gustado tenerlo, este libro, a mi disposición cuando era un pastor evangélico de tendencia progresista, que se replanteaba la estigmatización tradicional del colectivo LGTB, se sobreentiende en la iglesia evangélica? Lo que le falta al pastor evangélico progresista, que pasa todo el tiempo luchando con la cuestión LGTB, entre comillas, sabiendo que cruzar la línea, es decir, identificarte como un pastor evangélico LGTB, cruzar esa línea marca el fin, dice Wilson, del privilegio evangélico, es decir, de ser considerado evangélico. Es una apreciación convincente del sufrimiento psicológico y espiritual de la persona queer evangélica devota infligida por la iglesia. Si hubiera tenido a mi disposición este libro, dice Wilson, seguramente habría avanzado antes hacia la plena inclusión y con menos dudas sobre mí mismo. Así que queda clara la intención de este libro, ¿no es cierto? Lo que piensan tanto Wilson como Nolasco es que debe haber en la iglesia evangélica en Estados Unidos una enorme cantidad de pastores que luchan con su identidad sexual. O si no luchan con esa identidad, reconocen que hay personas que luchan con esa identidad y están dudando cuál debe ser la postura del evangélico frente al movimiento LGTB, la teología queer. Y lo que este libro quiere hacer es acelerar el proceso de la asimilación de la teología queer a lo largo y ancho de la iglesia evangélica. Esa es la estrategia que claramente el prefacio indica. Ahora, Wilson considera que este libro de Nolasco es un gran logro. ¿Por qué? No solo porque contribuye a un cuerpo de literatura, es decir, más y más libros, un cuerpo más amplio sobre este tema, sino, y noten esto, porque por fin representa una contribución tan esperada del mundo evangélico. Qué interesante eso, ¿no? El movimiento LGTB se da cuenta, han ganado ya a la iglesia protestante. Están ganando ya la iglesia católica, por lo menos en América Latina. ¿Cuál es el otro gran bloque que necesitan ganar para que el mundo avance en la teología queer? Bueno, tiene que ganar a los evangélicos. Por eso Wilson se emociona con este libro de Nolasco. Por fin representa una contribución tan esperada del mundo evangélico. Afirma que no es simplemente un análisis más de los textos bíblicos que se usan para, entre comillas, golpear a los queer, sino que según Wilson es un zambullido profundo en el mismo evangelio. Es decir, está reclamando que este libro, lejos de apartarte del verdadero evangelio, te está permitiendo ingresar más profundamente al verdadero evangelio de Cristo. Interesante su postura. Veamos ahora lo que Nolasco dice en la introducción a su libro. Para muchos cristianos homosexuales, descubrir que nuestros deseos eróticos tienen una orientación diferente, ojo, no deficiente, añade él, puede causar mucha confusión, vergüenza y miedo, especialmente cuando se ve a través del lente de las enseñanzas conservadoras y tradicionales sobre la sexualidad humana, es decir, la postura históricamente evangélica. La explosión de un discurso opresivo e inflexible sobre la homosexualidad en esas iglesias evangélicas tradicionales, dice Nolasco, hace que nuestra humanidad
nuestros pensamientos, sentimientos, deseos y anhelos, no solo sobre nuestra sexualidad, sino sobre todo lo que constituye nuestra persona, sea considerada por los demás evangélicos como sospechosa, defectuosa e inaceptable. Ya podemos ver por dónde él apunta, ¿no es cierto?, en este libro, a personas en iglesias evangélicas que se sienten maltratados por sus líderes evangélicos, y Aaron Olasco y este libro viene a su defensa. Continúa. Inevitablemente, estas enseñanzas a las que también se ha otorgado un estatus divino, es decir, la enseñanza contra eh, las prácticas homosexuales. Dicen, los evangélicos se han otorgado el estatus divino, como si esto es lo que Dios dice. Claro, Nolasco lo rechaza, ¿no es cierto? Pero continúa, han puesto en duda la autenticidad y veracidad de nuestros deseos más íntimos, de amar, conocer y servir a Dios. Ahora noten, Nolasco no está poniendo en tela de juicio qué dice la Biblia. Lo que él está diciendo es que esta actitud tradicional evangélica atenta contra la autenticidad de la experiencia de una persona queer. O sea, lo que ahora prima sobre cualquier otra consideración ya no es lo que dice la Biblia, porque hace años lo han relativizado. Ahora, lo que tiene categoría como verdad absoluta es mi experiencia auténtica de amar. Y lo que Nolasco está diciendo es que hay que rechazar esa actitud tradicional evangélica que se atreve a cuestionar, dice Nolasco, mi auténtica experiencia como queer. Continúa, él dice, han creado una disonancia, un abismo cada vez mayor entre nuestra integridad corporal como queers y nuestros anhelos más profundos de lo espiritual. Ser gay, aquí está la postura, entre comillas, tradicional evangélica. Ser gay es contradictorio con ser cristiano. Esto resume el núcleo de las enseñanzas conservadoras evangélicas. La única expresión aceptable de la sexualidad humana es la heterosexualidad, dicen los evangélicos. Y la única expresión aceptable del amor humano es el amor heterosexual. Así pues, más vale que seas un hombre y te endereces. Valga el juego de palabras, a lo menos en inglés, en español no sale tan claramente. Si quieres que te consideren uno de los nuestros, es decir, si quieres quedar y ser aceptado en la iglesia evangélica, tienes que ser heterosexual. Según Nolasco, este es el edicto que de ser obedecido concede el privilegio de la inclusión en el pueblo de Dios. Bueno, es un tremendo argumento en contra de la postura evangélica, ¿no es cierto? Diciendo que esto está alienando a demasiadas personas que quieren ser evangélicos y quieren mantener su identidad queer. Ahora, a manera de apreciación personal, me parece que este libro representa un gran reto para la iglesia evangélica. Y si ustedes manejan el inglés, les animo a que descarguen el libro para leerlo, para entender a qué nos estamos enfrentando. ¿Por qué este libro puede ser tan peligroso para evangélicos? Representa la tendencia a aceptar personas viviendo abiertamente como homosexuales, no solo dentro de las iglesias evangélicas, sino como líderes de ellas. Así que lo que estamos viendo es que ya se considera aceptable, piensan que la iglesia evangélica ya ha aceptado tener personas de otras orientaciones sexuales como miembros de la iglesia. Ahora lo que hay que hacer, dice Nolasco, es avanzar al liderazgo de la iglesia. Y aquí, hermanos, yo pronostico
que va a tomar la misma trayectoria que el tema del ministerio de la mujer en la iglesia. Cuando empezó este debate del ministerio de la mujer en la iglesia como pastora, hubo una división entre los evangélicos conservadores y los evangélicos progresistas. Al pasar los años, creo que todos hemos sido testigos de lo que ha pasado. Cada vez más iglesias evangélicas aceptan sin ningún problema el ministerio pastoral de la mujer, y esto probablemente va a seguir aumentando en los siguientes años. Planteo que vamos a ver exactamente lo mismo pasar con el tema de la teología queer. El último libro que Nolasco ha escrito es Corazones Ardientes, ya traduciendo del inglés, Corazones Ardientes, parábolas para almas queer. Él toma 10 parábolas que tratan con personas que eran marginadas en el tiempo de Cristo. Y como el Señor en las parábolas, Él valora a los marginados. Y Nolasco promueve toda una hermenéutica de esas parábolas para almas queer. Así que ahí tenemos una primera persona que se identifica como evangélico y escribe para evangélicos y escribe en una forma muy amena y muy convincente. Aquí hay una segunda persona, Amar D. Peterman. En este caso, él es un autor indoamericano. Me interesó que primero él estudió en el Instituto Bíblico de Moody. Ahora quizás hemos escuchado de ese instituto, fundado por el gran Dwight Moody, el evangelista del siglo XIX, y que mantiene una postura bastante evangélica. Y uno se pregunta, ¿qué pasó aquí? Durante su tiempo como estudiante en Moody, Amar Peterman fue presidente de la Sociedad Teológica Estudiantil. Así que, al igual que Nolasco, no estamos presentando aquí un personaje insignificante en el mundo evangélico. No, es una persona que se perfila de alto vuelo. Se presenta ahora en Internet como uno de los eh, predicadores o conferencistas más buscados en ciertos círculos evangélicos en los Estados Unidos. De Moody, él pasó a Princeton, el Seminario Teológico de Princeton. Ahora, Princeton, cuando fue fundado, fue para defender la teología evangélica frente al liberalismo. Pero hoy en día le ha pasado a Princeton lo que ha pasado a muchos seminarios originalmente evangélicos, se ha vuelto bastante liberal Princeton. Ahora, Petersman, él escribe, hay un artículo muy interesante que tiene como título Lo que mis hermanos LGTBQ me enseñaron sobre la teología cristiana. Quiero que presten atención a ese título. Lo que mis hermanos LGTBQ. Así que él no tiene ninguna duda que estas personas son realmente nacidos de nuevo, que realmente tienen el Espíritu Santo morando en ellos, que aman al Señor Jesús de todo corazón. Es más, que le pueden enseñar sobre teología cristiana. Ahora noten lo que él dice en este artículo. El supuesto fundamental de muchos evangélicos, ya lo que los evangélicos por lo general entendemos, dice Peterman, hoy en día, es que la tienda o la carpa cristiana, es decir, la iglesia cristiana, no es lo suficientemente grande como para incluir a la comunidad LGTBQ. La mayor parte del discurso evangélico en torno al género y la sexualidad, revestido de un lenguaje de amor y nociones de aceptación de la persona al tiempo que se rechaza su pecado, asume una posición de evangelización o misión como si las personas LGTBQ no estuvieran ya en nuestros bancos.
adorando junto con nosotros. O sea, lo que él está diciendo es que la iglesia evangélica no acepta a estas personas como verdaderos creyentes. Por lo tanto, quiere compartir el evangelio con ellos. Pero dice Peterman, debemos despertar a la realidad. Ya están en nuestras iglesias. Ya están adorando al Señor con nosotros. Tenemos que aceptar que el amor de Dios es mucho más grande que el amor de los evangélicos. Y Dios ya los ha abrazado, ya han nacido de nuevo, ya están amando al Señor, siguiendo a Jesús. Y la iglesia evangélica debe abrazarlos sin ninguna pregunta. Ahora noten, Peterman y personas como él no procuran desacreditar la Biblia, ya como otros teólogos queer lo hacen. Tampoco procura desacreditar la teología evangélica, sino que usa la Biblia y usa la teología evangélica como si fuese evangélico. Pero la realidad es que estoy seguro que si tú investigas en detalle qué es lo que Peterman realmente cree de la Biblia y de las doctrinas, encontraríamos que sus respuestas no son nada evangélicas. Y aquí está el gran peligro. Como evangélicos somos demasiado eh, crédulos. Nos dejamos engañar por personas porque no evaluamos, no analizamos con cuidado lo que están diciendo. Hermanos, no hay que ser ingenuos. El Señor Jesús nos dijo, hay que ser sabios, sabios como la serpiente, siempre mansos como la paloma, siempre con ese amor, cariño, respeto, buen trato a toda persona, pero sabios, siempre sabios, nunca ingenuos. Ahora, escuchen lo que él dice en este artículo para ver cómo tenemos que aprender a discernir bien un autor. Él dice, muchos queers llevan las cicatrices de la lucha con Dios en nuestro mundo. Él está citando el pasaje en Génesis donde Jacob lucha con el ángel del Señor, ese varón. Dice, en lugar de huir de Dios, estos queers le han hecho preguntas. Encontrándose con Yahweh, Jehová, al igual que Jacob lo hizo, pero no salen ilesos del encuentro. Pero como articula maravillosamente Reichel, vamos a ver quién es en un momento, pero como articula maravillosamente Reichel, no estamos solos en nuestra herida. Es decir, todo creyente que lucha con Dios va a tener sus heridas, al igual que Jacob. Ahí están los queers también. Jesucristo encarnado también entra en la creación de Dios y queda marcado por las cicatrices de esta lucha en el acto divino de la redención. Ahora noten, él habla, usa este término redención, habla de la muerte de Cristo en la cruz, indica que ahí en la cruz, Cristo luchando con Dios también tuvo cicatrices en el momento de redimirnos. Y dice Peterman, Dios está con nosotros, luchando con nosotros, haciéndonos preguntas, sacándonos de la oscuridad hacia la luz sanadora. Bueno, parece evangélico, ¿no es cierto? Y un evangélico puede entender bien este ejemplo de Jacob luchando con Dios. Pero uno se pregunta, ¿Peterman realmente cree que en la cruz del Calvario Cristo estaba pagando por nuestros pecados, llevando la ira de Dios para redimirnos? Yo lo dudo mucho, francamente. Es más, ¿será que Peterman realmente cree que este incidente entre Jacob y el ángel de Jehová realmente ocurrió?
que ese relato en Génesis es históricamente fidedigno? Yo estoy casi seguro que si pudiéramos conversar con él honestamente, hace muchos años, ella descartó la confiabilidad de las escrituras. Lo que está haciendo es usar las escrituras como los evangélicos la usamos, para presentar un argumento que a los evangélicos les va a convencer. Pero el asunto de esa lucha entre Jacob y Dios, lo que estaba pasando es que Jacob insistía en confiar en sí mismo. Y en la lucha con Dios, Dios al final lo quebranta a Job. Y a partir de ese momento, Jacob cambia. Hay un arrepentimiento en Jacob. El Jacob que antes estuvo usando sus estrategias, sacrificando a sus esposas e hijos para salvarse a sí mismo, si leemos el relato en Génesis, después de la lucha con Jehová, con el varón, Jacob va al frente de todos para encontrarse con Esaú, como diciendo, aunque me mate, voy a confiar en Dios. Es decir, Jacob ha sido cambiado. Pero Peterman no está argumentando que los queers han sido cambiados. Nos llevan alguna cicatriz, algunos golpecitos por ahí, pero siguen queers. Ahí está el problema con este uso que él hace, aparentemente evangélico. Por eso digo, hermanos, uno tiene que aprender a analizar muy bien hoy en día lo que uno está escuchando. Ahora, permítame profundizar un poco más. En este artículo, él cita una persona llamado Raigel. No dice quién es, investigué y resulta que es una mujer, Hannah Raigel, profesora en Princeton. Como él estudió allá, entonces obviamente se conocen. Ahora, aquí hay un libro, la carátula de un libro que está por ser publicado por esta autora, Hannah Raigel. Es un diálogo entre Karl Barth y Marcela Alzey-Ruiz. Es decir, Raigel escribe como haciendo preguntas a Barth y preguntas a Marcela Alzey-Ruiz. Se acordarán que Marcela Alzey-Ruiz, una teóloga queer de Argentina. Ahora quiero que noten el título de este libro. Después del método. Y el subtítulo, La gracia queer, el diseño conceptual y la posibilidad de hacer teología. Lo que esta mujer está diciendo es que hoy en día se cuestiona la posibilidad de hacer teología, porque, como hemos visto en clases anteriores, la hermenéutica ha rechazado la idea de que podemos entender correctamente lo que un autor escribió. Ahora, si no podemos entender lo que un autor escribió porque las palabras ya no tienen verdad absoluta, ¿cómo podemos hacer teología para dar a otra persona? Ahora, no he leído el libro, pero claramente apunta a toda esta temática de la teoría y la teología queer. Así que esto es lo que Peterman está citando. Y uno se da cuenta que no está citando teólogos evangélicos, sino personas que están al margen de la teología evangélica centrada y ya todo se está distorsionando. Ahora, aquí está el artículo, una copia del artículo en una revista electrónica, Sojourners, que es una revista para la comunidad LGTB. Y continúa Peterman diciendo, frente a los cristianos que descartan la fe queer por considerarla inauténtica o una teología menor o inexistente, la comunidad cristiana LGTBQ sigue siendo resistente y obstinadamente fiel a la vocación que ha recibido. ¿De quién? De Dios, pues. O sea, él está felicitando esta insistencia en la comunidad queer.
de estar en la iglesia evangélica y los felicita y los anima a seguir resistiendo, porque esa es la vocación que han recibido de Dios para hacer eso, para ayudar a la iglesia evangélica a actualizarse el día de hoy. En su página web, que les animo a investigar, Peterman se identifica con algunos sitios evangélicos como Christianity Today, una revista fundada originalmente por Billy Graham. Es decir, esa revista usa sus artículos y él promueve esa revista evangélica, indicando de esta manera que Peterman se está posicionando dentro del mundo evangélico. Pero si leemos con cuidado su página web, nos vamos a dar cuenta que en realidad se está posicionando en la iglesia emergente. Y él en su página web incentiva a los evangélicos no solo a ser inclusivos, sino también a ser ecuménicos. Así que aquí tenemos un líder joven que se presenta como evangélico. Y la página web presenta uno como uno de los conferencistas y expositores más buscados hoy en día. Se identifica como evangélico. Y esto es lo que él está enseñando. Ahí está el peligro, hermanos. Él dice, la página web dice, el Espíritu Santo actúa hoy, dando forma a comunidades diversas y nos llama como evangélicos a aprender nuevos modelos, nuevas culturas, nuevas formas de habitar juntos el espacio y la tierra, nuevas formas de amar al prójimo, formas queer, formas inclusivas, formas ecuménicas. Este es el gran argumento que se está promoviendo en ciertos sectores. Escuchen lo que dice también la página web, hablando de este hombre. En todos sus escritos, investigaciones y estudios, Amar trata de equipar a la iglesia cristiana para que se comprometa de forma fiel, crítica y coherente con las complejas cuestiones de nuestra vida religiosa y cívica actual, mediante una teología bella y convincente que haga hincapié en la realidad matizada que viven los cristianos y que sigue el modelo de la persona concreta de Jesucristo. Bueno, a primera vista, ¿quién puede objetar a eso? Una persona un poco ingenua lee eso y dice, qué magnífico. Aquí un hombre que está queriendo llevarnos a seguir el ejemplo y el modelo de Jesucristo. Solo que termina llevándolos a una ética muy diferente a la que el Señor Jesucristo enseñó, quien afirmó, según los evangelios, que en el comienzo Dios creó a Adán y Eva y Dios instituyó el matrimonio que sea exclusivo, heterosexual y para toda la vida. Yo me pregunto, ¿Peterman realmente cree eso? ¿Ese es el Jesús en quien él cree? ¿O será que conversando con Peterman vamos a encontrar como cada vez más personas que se llaman evangélicos cuestiona la veracidad de ese relato en la Biblia y tratará de argumentar que ese evangelio, ese relato en que Jesús promueve el matrimonio heterosexual permanente, es el resultado de una cosmovisión heterosexual, patriarcal, que hoy en día es irrelevante. Así que uno se pregunta, ¿qué clase de evangélico es Peterman en realidad? Terminamos con una tercera persona, Tomás D. Hanks. Este hombre es interesante porque ya tiene edad bastante avanzada. Es un hombre de mucha trayectoria, no es uno de los nuevos como Nolasco o Peterman. Hanks sirvió como misionero en América Latina desde el año 1963. Qué tremenda trayectoria, ¿no es cierto? Con esa misión supuestamente evangélica, Latin
American Mission, la misión latinoamericana. Él fue profesor en el Seminario Bíblico Latinoamericano de San José, Costa Rica. Les invito a investigar por internet estas dos instituciones. Investiguen Latin American Mission. ¿Cuál es su postura teológica? Investiguen el Seminario Bíblico Latinoamericano, hoy en día la Universidad Bíblica Latinoamericana. Investiguen cuál es su posición teológica. Bueno, Hanks trabajó con estas dos instituciones. En el año 1986, como evangélico, se trasladó a Argentina para trabajar con nadie menos que René Padilla. René Padilla, conocidísimo teólogo evangélico de Ecuador, pero que radicaba en Argentina. Y fue a trabajar Hanks con Padilla en la Fraternidad Teológica de América Latina, que otra vez se presenta como una fraternidad evangélica. Pero ¿qué era la realidad? Que toda su vida Hanks había luchado con su identidad sexual. Estudió primero en Wheaton, que es un seminario evangélico, luego en Princeton y también en Garrett. Ah, interesante, ¿no? Estos lugares donde Hanks estudió. Ahora, en esos tiempos, estamos hablando de los años 58, 59 al 60, obviamente en ese tiempo, una persona con una orientación homosexual recibió consejería para resistir esta tendencia a la homosexualidad. Pero trasladándose a Argentina, y eso es interesante, trasladándose a Argentina en el año 1988, ¿qué hizo Hanks? Salió del closet. Se declaró homosexual. Claro, ya tendría unos 50, 60 años. Una persona ya adulta. Es más, dejó a su esposa. La abandonó. Uno se pregunta, ¿el Señor Jesús aprobaría de eso? Claro, la teología queer diría, el hombre hay que felicitarlo, está siendo transparente, está siendo honesto consigo mismo. Nadie parece preocuparse por lo que la esposa sintió, lo que los hijos sintieron. ¿Es eso amor puro, auténtico? ¿Es eso un amor que viene del corazón de Dios que trata a las personas así? ¿El Señor Jesús qué diría? Son preguntas que le dejo a ustedes reflexionar. Pero claro, cuando se declaró homosexual y dejó a su esposa, él tuvo que también salir de la misión. Y ahí tuvo un cambio radical. Ahora empezó a trabajar con la Iglesia Metropolitana de Buenos Aires, una iglesia abiertamente homosexual. Ahora, Hanks fundó una institución pro la comunidad LGTB cristiana, que se llamaba Otras Ovejas. ¿Ya? Tomando esas palabras de Cristo, yo tengo ovejas que son de otro redil. Y usando, diría yo, mal usando ese texto bíblico, lo que Hanks está diciendo es que hay muchas ovejas LGTB y hay que juntarlas para que sean parte del redil de Cristo. Este grupo, Otras Ovejas, ahora es bastante conocido en América Latina. Ahora, él publicó este libro, El Evangelio Subversivo, un comentario exegético social del Nuevo Testamento. Lo publica originalmente en el año 2000. Lo publica como parte del ministerio de Otras Ovejas. Pero claro, dentro de ese círculo no impactó mucho. No había mucha gente LGTB que quería estudiar a fondo el Nuevo Testamento como para comprar ese libro. Así que algo muy interesante pasó en el año 2012. La editorial evangélica reconocida, CLIE,
decide imprimir este libro, publicar este libro, CLIE. Claro, Hanks estaba muy feliz porque si CLIE publica este libro, toda la iglesia evangélica lo va a leer. Y lo que Hanks hace en este libro es darle al Nuevo Testamento una interpretación queer. No diría yo exégesis, sino eisegesis, como queda bastante claro para cualquier persona que lee este comentario, lo que él dice. Escuchemos el prefacio de este libro, El Evangelio Subversivo. Dice, son buenas nuevas para los pobres, marginados, oprimidos. Es un comentario de todo el Nuevo Testamento, desde el punto de vista de las minorías sexuales, las mujeres, los pobres, los discapacitados. Ahora, noten aquí la hermenéutica. Ya no es el interés de qué es lo que el autor quiso decir. Ahora lo que dice Hanks es, hay que olvidarte de esa hermenéutica tan anticuada, de qué es lo que los autores quisieron decir. No, lo interesante es yo como persona queer. ¿Cómo voy a leer el Nuevo Testamento para afirmar mi posición queer? Esto es lo que él quiere hacer. Así que claramente no es exégesis, sino eisegesis. Voy a llevar mi experiencia al Nuevo Testamento, voy a imponer mi experiencia sobre el Nuevo Testamento, para luego, entre comillas, sacar del Nuevo Testamento interpretaciones que me confirman en mi posición predilecta. Es lo que este libro hace. Invita a descubrir cómo una lectura cuidadosa, ahora por cuidadosa no está diciendo objetiva o sana o correcta, usa la palabra cuidadosa para dar a entender que ahora recién vas a entender bien el Nuevo Testamento, que Hanks te va a llevar a un profundo y fiel estudio del Nuevo Testamento. ¿Cómo usan estas palabras? Una lectura cuidadosa del Nuevo Testamento subvierte los prejuicios de las iglesias y la sociedad. ¿Qué tal libro para que CLIE publique, no es cierto? Para alimentar la fe de los creyentes. Continúa Hanks escribiendo en el prefacio. En el otro extremo encuentro quejas parecidas, es decir, gente se quejaba de este libro. Cualquier sugerencia de que Jesús o cualquier autor del Nuevo Testamento pudieran haber sido minorías sexuales, es lo que Hanks dice. Jesús era parte de una minoría sexual, o personas de orientación homosexual o bisexual. La crítica, dice Hanks, es que dicen que es una especulación novelística de parte de Hanks. Pero ¿cómo responde? Él dice, la hipótesis, noten esto, la hipótesis alternativa de que personas como Jesús eran heterosexuales normales, misteriosamente célibes, o que nunca encontraron la apropiada alma gemela del sexo opuesto. Es tomado, dice Hanks, como un hecho. Desde luego, tales cuestiones sobre la sexualidad humana son ignoradas comúnmente por los eruditos bíblicos. Por lo tanto, para cambiar las preguntas, necesitamos proponer hipótesis alternativa. Lo que le está diciendo es lo siguiente. Por 2000 años, la iglesia evangélica ha leído la Biblia con esta supuesta hipótesis nada comprobada de que Jesús era heterosexual y que él nunca se casó y nunca tuvo relaciones sexuales. Ahora dice Hanks, eso no es muy factible. Que un ser humano de 30 años nunca tenga relaciones sexuales, nunca tenga deseos sexuales, no, eso es fantasioso. Así que vamos a proponer una hipótesis alterna a la tradicional. Vamos a proponer que Jesús era queer y vamos a leer los evangelios de esa perspectiva. Ah, dice Hanks, y cuando lees los evangelios
de esa perspectiva, todo se transforma. Y vas a encontrar lo que realmente dice el Nuevo Testamento. Este es el libro que él escribió. Y es increíble, ¿no es cierto?, que Clie publicara este libro para que pastores y líderes evangélicos en toda España, América Latina, compran este libro y sean formados por este libro, porque si no Clie, ¿por qué lo publica? Escuchemos una apreciación crítica de César Vidal. Espero que todos conocemos de César Vidal. Él dice lo siguiente del libro de Hanks. En teoría, su autor pretende enfocar el Nuevo Testamento desde la perspectiva de los marginados y oprimidos. Pero en la práctica, se limita a proporcionar supuestos argumentos para sostener la ideología de género. Lo hace además sin dudar en incurrir en el dislate exegético e histórico, incluso en la blasfemia. Por ejemplo, al comentar el Evangelio de Mateo, Hanks sostiene que el hecho de que Mateo se sintiera atraído sexualmente hacia personas del mismo sexo, o sea, que tuviera una orientación homosexual, eso explica, según Hanks, que hubiera decidido ser publicano. Porque el argumento de Hanks es, los homosexuales eran marginados, los publicanos eran marginados. Así que qué mejor carrera para Mateo que publicano, porque al final iba a ser marginado de todos modos. Así que mejor darse por vencido y tomar una profesión como publicano. Ahora, continúa Vidal, que semejante afirmación pretende colocar a un homosexual en el grupo de los apóstoles. Es innegable, es lo que Hanks quiere hacer, dice Vidal. Pero que el argumento pase de ser un verdadero disparate histórico es otra cuestión. Es decir, es un disparate histórico. La pregunta es, ¿sobre qué base exegética argumenta Hanks que Mateo era homosexual? El único argumento es que fue publicano y que los publicanos eran mal vistos por los judíos. Pero eso no tiene ninguna base exegética. No está sacando del texto algo, está metiendo sus ideas en el texto para luego, como un mago que saca el conejo del sombrero, pretende decir, la Biblia indica que Mateo era homosexual. Y Cristo lo incluyó en los 12 apóstoles, así que obviamente los homosexuales tienen total libertad para ser parte de la iglesia cristiana. Bueno, Hanks tiene todo el derecho de creer lo que él quiere creer, pero argumentar que la Biblia enseña eso, como dice Vidal, es un disparate histórico. Ahora, Clie publica el libro en el año 2012. No sé qué es lo que Clie esperaba. Se supone que Clie pensaba que la iglesia evangélica ya estaba listo para ese libro, pero no contó con una reacción vehemente en contra del libro. Y al final de algunos años de muchas tensiones, Clie decide que mejor retirar el libro. Y en el año 2019, después de 7 años, Clie se retracta. Y aquí está la declaración de Clie cuando retracta el libro de la venta. Escuchen bien lo que dicen, analicen, disciernen, piensen, no seamos ingenuos. Dice Clie, el equipo de Editorial Clie quiere transmitir el siguiente comunicado en relación al libro El Evangelio Subversivo, comentario exegético social del Nuevo Testamento del autor Tomás D. Hanks. Habiendo analizado el contenido del mismo, esta casa editorial llegó a la conclusión de que no se ajustaba a la doctrina evangélica. ¿Qué está diciendo Clie? ¿Que publicaron el libro antes de analizar el contenido?
Una editorial nunca hace eso, ¿no es cierto? Nunca hace eso. Y no se trataba de un libro desconocido. Cuando lo publicaron en el año 2012, este libro ya tenía 12 años en existencia, más que suficiente tiempo para que una editorial como CLIE sepa de qué se trata ese libro. Ahora, había sido publicado 7 años y recién, dice CLIE, en el año 2019, recién analizaron el contenido y se dieron cuenta que no se ajustaba a la doctrina evangélica. ¿Que nos cree inocentes? ¿Nos cree insensatos? ¿Que somos capaces de creer que esta es una verdadera explicación de por qué están retratando el libro? Obviamente que no es cierto. O sea, la editorial evangélica nos está engañando. Está faltando la verdad, porque eso es exacto lo que no pasó. Retrataron el libro por la reacción de los evangélicos, que estaban amenazando con boicotear toda la editorial CLIE. Y claro, la editorial iba en la bancarrota, porque no son los liberales o los queers que compran libros de CLIE, no, son los evangélicos. Y si CLIE pierde la confianza en la iglesia evangélica, se acabó CLIE. Por eso retrataron el libro, no por esta fachada de que habían analizado el contenido. Ahora dicen que lo van a descatalogar. Asimismo, en el sistema interno de Amazon, igualmente descatalogamos el libro, como pueden apreciar en la captura de pantalla que adjuntamos. Nos hemos puesto en contacto con Amazon para que ni siquiera aparezca la opción de compra de ese título en su portal. Por nuestra parte, hemos sacado de circulación el libro para que no esté disponible, no siendo responsables de que todavía hoy se puede encontrar alguna copia en alguna librería o en plataformas digitales. Bueno, les invito, hermanos, vayan a su navegador, pongan en búsqueda Evangelio Subversivo y a ver si lo pueden encontrar. Y van a encontrar que está en la venta todavía. Lo pueden descargar electrónicamente. Así que es cierto que CLIE ya no lo vende abiertamente, pero que ese libro publicado por CLIE está a la venta todavía. Claro que sí. Ahora, eso quizá no es la culpa de CLIE, pero es parte de la consecuencia de una decisión desastrosa, pero una decisión de que CLIE estaba totalmente en claro lo que estaban haciendo. Estaban queriendo preparar a toda la iglesia evangélica para aceptar la teología queer. Y como les salió mal, retiran el libro, pero no han cambiado su posición básica. Ahora, el evangelio subversivo generó mucha controversia, pero no solo porque apoyaba abiertamente la agenda queer, sino porque aplicó diversas estrategias hermenéuticas para reinterpretar radicalmente la Biblia para favorecer su postura. Y lo que hay que entender, hermanos, es que la publicación del Evangelio subversivo en 2012 fue de la mano de un megaproyecto que CLIE venía trabajando años antes, porque en el año 2013 se publica este libro, el Gran Diccionario Enciclopédico Bíblico Ilustrado. Hermanos, es una increíble obra, más de 2000 páginas. Esta obra no se produce en 6 meses. Esta obra es el resultado cuidadoso de años de trabajo. Así que lo publican después del Evangelio subversivo, pero se venía gestando antes de la publicación del Evangelio subversivo. Y lo interesante de este gran diccionario enciclopédico es que uno de los grandes socios de CLIE, Alfonso Ropero, considerado bastante evangélico, tiene artículos en esta gran enciclopedia sobre Sodoma y Gomorra, sobre la homosexualidad,
sobre varios pasajes bíblicos, donde Alfonso Ropero presenta los argumentos LGTBQ a esos pasajes bíblicos. Claramente, CLIE tenía esta agenda de la teología queer ya en el año 2012, pero no contaron con la reacción vehemente evangélica. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto el daño ya se ha causado? Ahora, frente a muchas críticas, Alfonso Ropero se vio en la necesidad de editar estos artículos sobre Sodoma y Gomorra y otros, en los que adoptaba una postura abierta a la interpretación LGTBQ. Ahora, yo no he leído los artículos originales. Yo solo he podido leer los artículos editados. Y los artículos editados preocupan mucho. Solo puedo imaginarme lo que esos artículos originales decían. A esto nos atendemos, hermanos. Esto está pasando en el corazón de una de las editoriales más conocidas evangélicas de habla hispana. Llegamos a la conclusión. Queda claro con estos ejemplos, que son muestras nomás, del tremendo avance de evangélicos progresistas. Aquí una foto de 4 líderes en Brasil, evangélicos progresistas, pro LGTB teología queer. Yo planteo que esto es un peligro existencial para la iglesia evangélica. Podían pensar que soy un poco dramático, no quiero serlo, solo quiero ser realista. Miren este titular. Soy Sergio, soy gay y soy pastor evangélico. Sergio López es pastor en 2 parroquias, en el barrio porteño de Belgrano, ya Buenos Aires, a tiempo parcial y en Vía Ballester, al norte del conurbano bonaerense. El lugar en que vive es el primer pastor abiertamente gay de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Ahora noten, ya no son gays en la iglesia metropolitana, ya no estamos hablando de gays en iglesias como la metodista anglicana que hace muchos años se abrieron a eso. Ahora es pastor de una iglesia evangélica de Río de la Plata, una de las iglesias de tradición reformada, para colmo, de la Argentina. El 8 de agosto participó de la Mesa de Colegios Evangélicos por la Educación Sexual Integral en Argentina. Reunió a más de 15 instituciones educativas formales y no formales del país para manifestarse públicamente en favor de la educación sexual integral y de integrar en la currícula los derechos sexuales y reproductivos. Ven, hermanos, lo que está pasando hoy en día. Permítame para ir concluyendo. Ese libro de Ken Wilson que yo mencioné hace un rato sobre la carta a mi congregación, Ken Wilson, el que escribió el prefacio para el libro de Nolasco. Miren lo que dice el material publicitario del libro de Ken Wilson. Para un observador como yo, escribe esta persona, está claro que el cristianismo evangélico se encuentra en una encrucijada. Qué importante anotar esto. Ese problema es la amplia y creciente brecha entre el cristianismo evangélico y los jóvenes. Es el análisis de esta persona. El libro que tiene en sus manos, el libro de Ken Wilson, es un argumento apasionado y valiente. A muchos evangélicos no les gustará, pero deberían leerlo y sopesar si es cierto, porque de este argumento depende mucho más que el destino del matrimonio homosexual dentro del cristianismo evangélico. En el fondo, presten atención a esto, en el fondo, este libro pide a los cristianos evangélicos que se replanteen lo que Dios y las Escrituras pueden estar diciendo sobre lo que significa ser una persona buena y decente. La respuesta a esta pregunta
según este persona que escribe, determinará en qué se convertirá la iglesia dentro de 20 años. O sea, en 20 años, con la juventud, o la iglesia acepta la teología queer y continúa en existencia, o en 20 años, si rechaza la teología queer, va a desaparecer la iglesia evangélica. La iglesia evangélica está en una encrucijada por la teología queer. Bueno, la respuesta que daríamos es la siguiente. Palabras de Cristo. Yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no podrán contra ella, menos la teología queer. Lo que Dios hará es pasar por alto cualquier iglesia que rechaza reverencia y respeto a la palabra de Dios. Y Dios levantará otra iglesia, llamémosla como quiera, que honra la palabra de Dios. Dios lo ha hecho muchas veces en la historia. La reforma protestante fue el resultado de eso, ¿no es cierto? La iglesia evangélica, el siglo XX, el resultado de eso. Y quién sabe, el siglo XXI podía surgir otro nombre, otra agrupación, donde el Espíritu Santo se dignará bendecir la predicación del Evangelio y honrar la fe de aquellos que tienen en alto las escrituras interpretadas no con la astucia humana, sino interpretada bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero nos toca a nosotros estar alerta a lo que está pasando y responder a los desafíos en la actualidad. En Perú hay una revista electrónica, se llama La Mula, también conocida como El Eremita. Aquí, por ejemplo, un artículo, una pareja de pastoras evangélicas suecas consideran que el mensaje de Jesús es queer. Lo que estamos, hermanos, es frente a nada menos que la apostasía espiritual de la iglesia. En el Antiguo Testamento, antes de morir, Moisés advirtió a Israel del peligro de la apostasía espiritual. Israel no hizo caso y la nación se entregó a la apostasía espiritual y Dios dejó a Israel y empezó a tratar con la iglesia el nuevo pacto. El Nuevo Testamento, tanto Jesús como Pablo, al igual que Moisés, advierten a la iglesia de la apostasía espiritual. Y pensamos que va a ser diferente con la iglesia que lo que fue con Israel. Bueno, Dios no cambia. Y la forma de obrar de Dios tampoco cambia. Y cualquier iglesia, llámese católica, cristiana, protestante, evangélica, lo que sea, cualquier iglesia que deshonra a Dios y a su palabra, va a encontrar tarde que temprano que no experimenta para nada la bendición de Dios. Dios nos ayude a volver a las Escrituras, leer con cuidado todo lo que dice y prepararnos para el desafío que nos ha llegado en el siglo XXI. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.